Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí como cada jueves, Margarita Berrueco, como siempre. Quedo a sus órdenes, dejándoles mi teléfono 3315 715558. Agradecemos a Fabi que está desde las cabinas compartiendo con nosotros, dándonos sus señales y demás. Y bueno, aquí estoy para compartir con ustedes el tema de hoy, que es Atrévete a ser tú mismo. Es un tema muy apasionante porque, como ya lo hemos comentado en otros programas y con personalidades que hemos invitado, que es muy difícil para el ser humano atreverse a tener un cambio en la vida, atreverse a ser uno mismo. La vez pasada tratábamos, hace 8 días, también de esta parte que nos referíamos a esa parte humana que muchas veces nos lastima y nos maltrata a nosotros mismos porque ni siquiera nos damos cuenta de la necesidad que tenemos de un cambio. Hemos hablado muchísimas veces también, y creo que es un tema que se ha movido mucho en cuestión del niño interior, de lo que llevamos dentro, de esas reacciones violentas, alegres o definitivamente de muchísimas causas que tenemos ante ciertas situaciones que nos afectan. Y definitivamente sabemos que nos afectan porque pues traemos unas raíces, traemos unas ideas erróneas de lo que somos o de lo que hemos crecido, de lo que nos han formado o de lo que hemos tenido que vivir en nuestra vida, que nos han llevado a unas reacciones y tener unos comportamientos ajenos a lo que nosotros quisiéramos. ¿Por qué? Pues porque estamos invadidos de ciertos pensamientos, de ciertas actitudes y de ciertos formatos que tenemos en nuestra vida que simplemente necesitan ser cambiados. A mí me gustaría compartirles ahorita una reflexión que dice así: hace rato que dejaron de afectarme muchas cosas y aunque tengo motivos de sobra para tapar muchas bocas, elijo mi paz. No me queda la menor duda de que algunas personas hablan por hablar, otras por aparentar, y ante tanta estupidez, lo mejor es callar. Qué impresionante el tema de hoy, qué impresionante reflexión que tenemos ahorita que les acabo de compartir, porque precisamente de eso se trata el tema de hoy, ¿sí? De atrévete a ser tú mismo. ¿Qué valor se necesita para poder enfrentarse a una situación concreta de saber quién eres? Qué difícil, porque difícilmente el ser humano nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cuántas veces he estado platicando inclusive con personas y al darme cuenta de lo que me platican, de lo que son, pues ciertamente como a mí también me ha pasado, porque yo tampoco estoy ajena a estas situaciones y yo también he pasado por sucesos definitivamente dolorosos y que me he encontrado a mí misma y darme cuenta y enfrentarme a mi realidad de quién soy, duele mucho, ¿sabes? Y cuántas veces no he estado frente a personas que me empiezan a platicar su vida y todo y no nos damos cuenta realmente lo que estamos diciendo porque no nos conocemos, ¿sí? Qué difícil para el ser humano reconocer que cuando la vida está llena de conflictos es porque nosotros mismos los hemos provocado. Nada menos platicaba hace rato con una chica que me encanta platicar con ella y algún día espero tenerla aquí en mi programa para que venga y les platique de su testimonio de vida. Me encontraba con una chica y platicaba con ella sobre estos temas. Qué difícil para el ser humano encontrarse frente a sí mismo, darse cuenta quién es. ¿Por qué camina con ese tipo de zapatos por ese camino? A veces quienes nos van adelantando en el camino van dejando huellas. Desgraciadamente, cuando nosotros vamos por ese camino y vemos que hay unas huellas y desgraciadamente vemos que el camino es terregoso, que hay lodo y hay fango, digamos así, por imaginarnos o poder querer tener en nuestra mente una situación concreta, van dejando unas huellas y a lo mejor esas huellas son de unos zapatos que no nos quedan porque son muy grandes. Pero nuestra realidad es algo que tendríamos que reflexionar. ¿Queremos poner nuestros pies sobre esas huellas que van por delante de nosotros porque ya aplanaron un camino y porque nos sentimos seguros porque esas huellas quedaron ahí?
y ya no es algo que yo tenga que dejar como huella o que se me tengan que llenar mis zapatos en un fango. Espero darme a entender con lo que estoy diciendo. Y cuando tú pones tus zapatos en esas huellas, te sientes seguro. Pero poco a poco llega a cansarte porque aquellos pasos van siendo más grandes y te vas dando cuenta que esas huellas ya no son a tu tamaño de pie. Entonces va haciéndote pesado el camino, va haciéndote como que vas abriendo más el compás de tus piernas y te va cansando porque que aquella persona que iba delante de ti o quizá fue más rápido o quizá empezó a caminar de una forma ajena a ti o que no te habías dado cuenta cómo eran esas pisadas. Y llega el momento en el que te das cuenta y es cuando empiezas a hacer un alto en tu vida y dices, ¿qué me está pasando? Porque para empezar, mis zapatos no son tan grandes o mis zapatos no son tan chicos, porque vamos a pensar que fuera al revés, la huella fuera tan chica que tú todavía tienes que, al poner tu pie, hacer todavía una huella más grande. Y eso llega a cansarse, ¿no? Cuando tú no pones tus propias huellas. Aquí la cuestión es cuestionarnos a nosotros mismos, en mi camino de vida, en cómo voy caminando yo hacia el final de mi vida. ¿Cuáles son esas huellas que voy dejando para que otros vengan detrás de mí y las pisen y se sientan cómodos? Y lo digo así para que nos llame a una reflexión personal de quién somos nosotros y qué huellas queremos dejar para que otros las pisen. Y si no queremos que las pisen, ¿qué huella dejo en cada persona, en cada corazón, en cada mente? Y si ese recuerdo, esas huellas o ese pensamiento en otras personas o en ese caminar es agradable, pero no solamente agradable, qué hermoso sería que el ser humano reflexionara, emprendiera el cambio, pudiera conocerse a sí mismo para que dejara un buen sabor de boca a las demás personas, como una madurez, como una enseñanza, como algo que me dejó en mi vida, que no me marcó, que realmente yo soy agradable para personas que se quedaron con un buen pensamiento de mí, con una enseñanza hermosa, que pude aportar, o sea, porque todos en este mundo, cuando venimos a este mundo, venimos a aportar, no a quitar, o sea, venimos a aportar algo a las demás personas. Cuando el ser humano pudiera descubrir esto, de saber que venimos a este mundo a entregar la vida por los otros, a dar lo que tenemos nosotros, vuelvo a repetirlo, como una enseñanza, como un aprendizaje de vida de mí mismo y para los demás. Híjole, es que la vida la tienes ganada, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no nos conflictaríamos tanto la existencia. Yo platicaba hace unos días con una persona, creo que fue anoche, y yo le decía, qué impresionante, porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta por qué nacimos, por qué existimos, por qué estamos en este mundo. Vivimos la vida como queremos vivirla así ampliamente, ¿sí? Vivo, como, camino, bailo, tomo, tengo amigos, disfruto la vida, tengo un trabajo, saliendo del trabajo hago, etcétera, ¿sí? O voy al gym, o no sé, infinidad de cosas. Pero realmente nos hemos cuestionado, ¿por qué tengo vida? ¿Por qué estoy en este mundo? ¿A qué vine? Si vine a cumplir una misión, realmente la misión a la que fui encomendado y porque estoy en este mundo ha cumplido efecto. Llámate de la religión que te llames, y si estás acercado a Dios o no estás acercado, sería importante que nosotros pudiéramos tener una reflexión interior y poder decir, ¿a qué vine? ¿A caray, a qué vine, no? ¿Cuál ha sido mi vida, mi participación en este mundo ante el núcleo que me rodea a mí, ante la gente, a mi entorno de vida que me rodea? ¿Cómo ha sido mi relación con mis amigos, con mi familia? ¿Cómo he yo vivido al lado de mis seres queridos, de mi papá, de mi mamá, de mis hermanos, de mis primos, de mis tíos? ¿Qué he aprendido de ellos? ¿Qué me han enseñado? ¿Qué ha sido bueno y qué ha sido malo? Y tomar lo malo como una enseñanza de vida para no tropezar, ¿sí? Y superar. Porque todo lo malo que aprendimos o que nos enseñaron o que yo mismo he aprendido durante mi vida, pues son cosas
que se pueden mejorar, que pueden cambiar. Y todas aquellas cosas buenas, cuando tú las mezclas con un cambio de vida, imagínate que a mí se me ocurre ahorita pensar que tienes una bebida enfrente, que te vas a tomar una bebida la que tú quieras, ¿no? Vamos a pensar en una buena michelada o en un buen cóctel, ¿no? Cuando tú haces una buena mezcla en un cóctel o en una michelada, es agradable a tu paladar una bebida porque la deleitas, porque te deja un buen sabor de boca. Cuando tu vida empiezas a mezclarla con esas cosas buenas, junto con esas cosas malas que tú estás pensando cambiar en tu vida y que sean buenas, entonces empieza a ser un cóctel delicioso a tu paladar, un cóctel de vida hermoso para que tú puedas degustar y dar a degustar a los demás. Eso es algo hermoso. Yo compartía este martes hizo 8 días con la plática de los jóvenes que tenemos aquí en Valora Radio. Por cierto, es un paréntesis para quien sea joven y nos esté escuchando, puede venir aquí a la instalación de los martes a las 7 de la noche. Y yo compartía con ellos esta parte importante, que todos somos como un árbol. Ese árbol que tiene unas raíces y que somos el tronco y tenemos nosotros, si abres tus brazos, tienes ramificaciones y ramificaciones, ¿sabes? Cada vez que tú tienes un logro, cada vez que tú tienes un cambio, aparece una nueva flor, una nueva ramita, una nueva hoja. Dice por ahí el dicho que a que buen árbol se arrima, buena sombra le cobija. ¿Cómo quieres tú que se acerquen a ti para cobijar a una persona con una buena sombra? Y más que eso, si te consideras un árbol frutal, pues qué padre que pudieran, aparte de cobijarse con una buena sombra, agarrar una manzana y se la coman, ¿no? O una naranja o cualquier fruto. Sería excelente porque tú le estás dando de comer a quien viene y se cobija a ti. Es lo mismo que pasa en la vida cuando tú aprendes a hacer ese cóctel del que estábamos hablando y se cobijan ante una buena sombra, ante un buen abrigo, ante un buen abrazo, ante un buen consejo, ante una buena charla, ante una buena madurez que tiene la persona, pues entonces estás dando a comer al otro una parte de ti, como un fruto, como algo que alimenta. De eso se trata el día de hoy, la plática. Atrévete a ser tú mismo. Enfréntate a tu realidad. Primero que nada, cuestionarte el primer punto. ¿A qué vine a este mundo? ¿Qué estoy haciendo aquí? O sea, ¿realmente mi vida ha tenido sentido? ¿Ha tenido sentido lo que verdaderamente yo vine a hacer a este mundo? O sea, si yo vine a compartir, si vine a dar, o simplemente existo y vivo. Y lo demás no me interesa, ¿sí? Y si es así, pregúntate, entonces, ¿cómo está tu emoción? Porque definitivamente el cuerpo es un lenguaje, la mente es un lenguaje que te está hablando. ¿Por qué? Porque de lo que abunda tu mente, abunda tu corazón y sale a flote, ¿no? De forma que si tú eres una persona muy violenta, quiere decir que tú traes una injusticia muy grande por dentro o que has vivido tú dentro de ti, que te está obligando a hacer de una forma que, aunque no quieras, sale en un momento determinado. A lo mejor cuando ya te tomaste 20 cartones de cerveza, sale a flote esa violencia que llevas dentro, o sale una conducta ajena a ti, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, cuando te estás enfrentando a cierta persona, sale esa furia que hay en ti y esas ganas de querer hacer justicia. ¿Por qué suceden estas cosas? O simplemente la mentira, ¿por qué miento? Porque soy una persona que se da las mentiras constantemente, que quiero encubrir esa parte de mi vida, porque no soy auténtico, porque yo no puedo ser realmente lo que quiero ser, sino que tengo que vestirme de una armadura que es esa mentira que no me deja ser libre, porque al final todas esas actitudes no nos dejan ser libre. Todos aquellos que nos puedan acompañar los martes, estamos tratando de hacer un taller que se llama Las Máscaras. De hecho, ya he tenido yo en mi programa alguna vez esa plática de las máscaras. Los seres humanos nos pasamos la vida teniendo muchas máscaras en nuestra vida, ¿sí? Tenemos la máscara de la mentira, como les decía ahorita, la máscara de querer tratar de ser
una fiera ante los demás para lograr el respeto, y se supone que respeto o querer infundir el miedo para poder conseguir. Otra es la manipulación, o sea, tenemos miles de máscaras. Y yo a veces les digo, tenemos en nuestra casa, antes de salir ahí el perchero, y antes de salir agarramos muchas máscaras y las echamos a las bolsas y nos salimos, ¿no? Porque en cierta circunstancia nos ayuda las máscaras a poder ser de una forma ante los demás. Estoy ante una reunión de amigas, y cuando estoy ante una reunión de amigas tengo que sacar la máscara a lo mejor de la hipocresía, la máscara de la apariencia, la máscara de no sé qué, para poder ser y poder estar en un lugar en el que me va a proporcionar a mí una satisfacción de aceptación ante los demás, pero con una máscara, cuando realmente lo que está detrás de esa máscara es tu verdadero ser. Qué importante es esto, porque atrévete a ser tú mismo, quítate esas máscaras que te están estorbando y que te hacen codependiente de una realidad existencial de la que tú estás viviendo, pero que no te deja ser libre. Y por eso actúas con muchas máscaras, ¿sí? La máscara del control, etcétera, ¿no? Imagínate, una persona que es muy controladora, digamos, ¿cómo nos hacemos daño a nosotros mismos? No es que hagamos daño al resto de la gente. Al final todas esas máscaras, la mentira, la hipocresía, la falsedad, el control, las adicciones, etcétera, etcétera, son máscaras que nos hacen daño a nosotros mismos. Podemos pensar, pero ¿cómo? Si nosotros lo queremos es aparentar a los demás, o sea, si yo soy enojo, pues quiero, o sea, etcétera. No nos damos cuenta que realmente cuando utilizamos todas esas actitudes, por no llamarle ya máscaras, nos hacemos daño a nosotros mismos. Por eso decía con la reflexión que empezaba al principio, que decía, ya no me importa lo que diga la gente. Cuando tú has decidido ya no vestirte de ciertas actitudes o con ciertas máscaras, entonces se te empiezan a caer los velos y la forma de ser. Hay una parte que me gusta mucho que dice, una frase que dice, hay gente que dice, hay personas que dicen que cómo han cambiado, y es que no hayan cambiado, lo que pasa es que están empezando a ser ellos mismos y piensa la gente que están cambiando. Cuando era el chistoso de la fiesta y que llegaba y tenía que hacer bromas y tenía que comportarme de alguna forma para yo poder ser aceptado en un círculo social, y entonces me comportaba de cierta forma, dejo de comportarme así porque ya entendí que la situación no es así y que estoy tratando de madurar y ser una persona distinta. Entonces mira cómo ha cambiado. Y no es que haya cambiado, simplemente está cambiando sus actitudes. Pero es cierto, cuando tú empiezas a cambiar y cuando tú empiezas a encontrarte a ti mismo y te atreves a ser tú mismo, ciertamente experimentas una soledad porque todo tu entorno se empieza a retirar de ti y solamente se quedan aquellos que te aceptan tal y como eres. Hablábamos hace rato de cómo, eso a mí me gusta mucho, ¿cómo se llama? La metáfora del águila, y no es ni siquiera una metáfora, es una realidad. Que el águila cuando está con sus alas y anda volando por todas partes, y ya va a un lado y ya va a otro, y resulta que no encontró esa parte, esa serenidad en su vida, o que siente que verdaderamente necesita un cambio y encontrarse conmigo mismo y ser renovado. Creo que muchos ya lo sabemos, pero a mí me gusta mucho compartirlo porque el águila empieza a quitarse las plumas, ella sola. Todas las plumas de todo el cuerpo empieza a quitarse las plumas, hasta quedar desnuda completamente, sin plumas. Enseguida empieza por quitarse las garras de sus uñas con su pico. Y al final lo único que le quedaría es su pico. Y entonces empieza con su pico a golpearse en el tronco hasta que se lo quita completamente. ¿Y qué es lo que le hace el águila? Dobla sus alas y agacha su cabeza y se pone en un tronco y espera hasta que sus plumas empiezan a salir una por una. Una vez que está cubierta de plumas, empiezan a salirle sus garras. Y una vez que están sus garras completamente terminadas, empieza a salirle el pico. Y cuando ya está lista, empieza otra vez con el vuelo, abre sus alas y empieza de nuevo. Me gusta mucho porque si nosotros reflexionamos en nuestra vida, ¿cuáles serían esas plumas que necesitaríamos quitar?
de nuestra vida. En lo particular, yo quiero compartirles, como lo compartí hace rato, a mí me gusta mucho reflexionar sobre mi vida. Y cuando yo empiezo a reflexionar y me doy cuenta que hay ciertas circunstancias que yo debo cambiar, amistades que debo cortar, que ya no debo engancharme ni estar buscando adherirme a ciertos grupos, a ciertas conductas sociales, digamos así, que no es necesario que otros me lleven en cierta forma, porque todos necesitamos de todos. Pero lo digo en lo personal mío porque necesitas sentirte como el águila para irte quitando las plumas para poder ser auténtico y ser tú mismo. Y cuando uno empieza a descubrir qué situaciones de tu vida necesitan ir cambiando, necesitas ir quitando lo que te estorba desde amistades, desde personas que te hacen daño, de trabajos, de círculos sociales, etcétera, y te das cuenta que tú puedes salir adelante tú solo, que ciertamente necesitas de otros, más necesitas de otros en sanidad, ¿sí? No necesitas de otros para andar poniendo tus máscaras, digamos así, y seguir emplumado sin tener un vuelo adecuado que te permite moverte en una libertad, no en una apariencia. Es a lo que voy, o sea, no en una apariencia, sino en una absoluta libertad. Y que ya no tienes una codependencia a que los demás te ayuden o poder hacer, porque también aquí se muestran las heridas del alma, que son 5. Acuérdense que ya hemos platicado mucho de esto, ¿sí? Que son las heridas de la traición, la humillación, el abandono, y así, ¿no? Son las 5 heridas del alma que cuando tú las tienes, o sea, no es que no las tengas, todo el mundo las tenemos, pero cuando tú las descubres y te das cuenta y que las tienes que sanar y paso por paso tú vas viendo que, por ejemplo, en mi caso yo tengo la herida del abandono, que cuando yo empiezo a soltar y no querer tener el control de una situación o de las cosas, entonces mi vida empieza a ser más libre, porque ya no me estoy preocupando por querer tener el control de todas las situaciones que se me vienen a mi vida, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito? Quitarme las plumas que me están molestando en cuanto a mi herida del abandono y la traición, ¿sí? Para poder superarlas. Entonces empiezo a reflexionar sobre mi herida, sobre mis conductas, sobre lo que yo soy, sobre lo que he estado viviendo, sobre las personas que yo he atraído a mi vida. Por ejemplo, una de las cosas que es la herida del abandono es no querer hacer las cosas por ti mismo, que necesitas a alguien para que te acompañe en tu caminar y que te ayude y te enseñe, porque eso te hace fuerte en tu herida. Sin embargo, cuando tú empiezas y dices, es que yo no necesito esto porque yo necesito sanar mi herida, es cuando empiezas a quitarte la pluma de amistades, de situaciones que te están llevando a querer hacer. Y yo no digo que no tenga sentido que las personas lleguen a tu vida para que te ayuden, por supuesto que sí, pero viéndola desde otro ángulo, ¿no? Entonces es a lo que se refiere el tema. Atrévete a ser tú mismo. Atrévete a quitarte esas alas que te están interrumpiendo a saber quién eres, ¿sí? Hay un libro muy bonito que yo les recomiendo mucho que se llama Quiero ser libre. Se lo recomiendo porque es un libro que nos va a servir muchísimo para dejar de ser codependientes a muchas situaciones que nos lastiman, ¿sí? Para que dejen de afectarte situaciones ajenas a lo que tú quieres hacer y vivir. Porque a veces estamos tan miscuidos en un problema, en una situación, y somos tan codependientes de ciertas personas que nos cuesta mucho trabajo abandonar esas situaciones. Mucho trabajo. La codependencia es una cosa terrible, o sea, nos hace ser esclavos de una persona que nos hace daño. Pero no nos damos cuenta que cuando tenemos esa situación, ¿qué tanto nosotros hemos permitido una situación concreta así para que yo esté viviendo en un entorno de vida de dolor, de sufrimiento? Imagínate que puedes estar, no sé, o sea, y los digo porque muchas veces yo también he estado así, en situaciones así, yo misma, en mi propia vida, en mi propia existencia, ¿no? Imagínate que estás dentro de un frasco
y ese frasco tiene una tapa y tú quieres quitar esa tapa y se vuelve a poner esa tapa y tú quieres quitarla y entonces no hay oxígeno y te empiezas a ahogar. Y cuando te empiezas a ahogar, empiezas a querer salir. Imagínate cuando estás, o sea, que no sabes nadar y estás en una alberca y te avientas en una alberca super honda o en el mar, en el océano, y tú estás desesperada porque te estás ahogando y ni siquiera se te ocurre que pataleando y moviendo tus manos puedes estar flotando, aunque definitivamente te cansa, pero no quieres ahogarte. Desesperadamente estás buscando y te quieren ayudar y tú avientas a quien está a tu lado porque necesitas ese oxígeno, necesitas esa vida. Estás sintiendo que te mueres en un océano, estás sintiendo que te mueres en una alberca o estás sintiendo que te mueres en un frasco donde ya no hay oxígeno y te tienen puesta la tapa. Esa es la verdadera codependencia, sentir que te ahogas, sentir que no tiene sentido tu vida, que no tiene salida, sentir que estás metido en esa situación y que difícilmente puedes salir de ahí. O sea, qué triste la vida de nosotros cuando estamos en una situación así porque no nos atrevemos a ser nosotros mismos. ¿Qué sería una forma de ser nosotros mismos? Pues dejar de estar en ese frasco. Que si abren, salte inmediatamente, salte, porque tienes esa tapa que te la quitaron, te están dando oxígeno y sabes que puedes vivir con un oxígeno fuera de ese frasco, pues salte de ahí. Yo sé que es complicado y yo sé que no es así como estarlo diciendo ya mágicamente y que, ay, bueno, Margarita, dame tu número para ahorita, que me des una varita mágica y órale, ya se cambió la vida, ¿no? Yo con gusto te doy mi número y podemos platicar ampliamente de esta situación, pero definitivamente sí se puede. ¿Cuál es el primer punto para tú buscar ese oxígeno que te alimenta y que no te ahoga y que te quita la vida? Primer punto, reconocer que te estás ahogando por una situación, por un acontecimiento, por una relación, por un trabajo, inclusive por tu misma familia, etcétera, etcétera. Hay muchas situaciones concretas, ¿sí? Primer punto, reconocerlo. Me estoy ahogando. Estoy en un frasco donde me tienen una tapa, estoy en un océano donde ya no puedo más, ¿sí? Y necesito el oxígeno que me da la libertad para yo poder ser quien soy, ¿sí? Necesito curar mis heridas, necesito saber cuáles son mis heridas, necesito saber por dónde me voy a conducir y qué es lo que necesito sanar. Porque si no sabes qué vas a sanar, pues entonces es como caminar en un caminito con la luz a oscuras y no sabes ni por dónde ni en qué momento te vas a topar con pared y te vas a golpear, ¿sabes? Entonces, eso es bien importante, ¿sí? Que ya no te afecten las cosas, que ya realmente tú vivas en una libertad de poder hacer que las cosas sucedan contigo, ¿sí? De que tú puedas elegir esa paz que tú necesitas. Porque cuando empiezas a no tener oxígeno en tu vida, a no tener esa libertad que te hace falta, empiezas a dejar de tener paz en tu corazón. Y cuando uno deja de tener paz en tu corazón, ¿sí? Entonces empiezas a sentir una tristeza. Y no me van a dejar mentir cuántos jóvenes hay, cuántos adultos hay, cuántas personas mayores hay, cuántas situaciones en el mundo estamos viviendo en donde hay tanta tristeza y tanta depresión. Me impresionaba ver esos videos de cómo hay chicos que por quitarles el celular, pues definitivamente destrozan su casa, ¿no? Cuántos chicos jóvenes hay que se suicidan simplemente por una situación que no les gusta. O sea, que no hay salida. Y eso se los comento y lo tenemos y lo citamos porque es cuando tienes la tapadera puesta en ese frasco y que no encuentras salida, que no hay un oxígeno a tu vida, ¿sí? Y cuando tú te atreves a saber que necesitas tener un cambio en tu vida, que necesitas sanar esa parte que no te deja ser libre, que es una codependencia a un pasado, que es una codependencia a una situación concreta que estoy viviendo, a una relación, a una amistad, a no sé cuántas cosas pudieras estar pasando, empiezas a llenarte de plumas nuevas. Yo no digo que ya te salieron las garras y que ya te volviste, ¿no? Pero llénate de plumas nuevas para que puedas de nuevo, pues, enfrentar el mundo, enfrentar, pues, tu vida, ¿no?
Dice aquí, no me queda duda, la menor duda de que algunas personas hablan por hablar, otras aprenden y ante ellas hay mucha gente que comete muchos errores cuando nos juzgan, ¿sí? Yo como les digo, no es fácil enfrentarte a ti mismo, pero también escuché yo una frase que decía, en el circo, ¿qué es lo que llevan al circo para divertir a la gente? Pues igual llevan payasos, igual llevan malabaristas, llevan todo, pero hay otra cosa más importante que llevan, que son los animales. Creo que ya ahorita está prohibido, ¿verdad? Que lleven animales a los circos, pero ¿cuáles son los animales que llevaban? Los elefantes, llevaban los leones y llevaban así animales. ¿Mande? Los tigres, llevaban los tigres también, animales que son fáciles de domar, ¿sí? Y me impresionaba esto porque hay animales como la pantera, por ejemplo, esa no la llevan a un circo, o rara vez, es rarísimo, porque la pantera es muy difícil de domar, es muy difícil que aprenda latigazos. Sin embargo, los otros animales sí, y son domados por el circo, ¿sí? Por los cirqueros, perdón. Y esto es importante porque si reflexionamos, ¿qué tipo de animal te gusta ser a ti? Y yo reflexionando en esto, que lo escuché por primera vez hace unos días, yo decía, qué padre, yo quiero ser como esa pantera, no quiero ser latigada por una persona que me esté amaestrando a latigazos para que yo sea como esa persona quiere que yo sea, porque al final de cuentas los domadores de circo eso hacen. Por ejemplo, con el elefante, con el león, hasta con el perrito, porque a veces ponen perritos que bailan y les están latigando, ¿no? Y cuando eso sucede, los animales responden a un estímulo, fíjate, qué impresionante esto, a un estímulo de violencia para que ellos puedan reaccionar y puedan divertir a un público. Y qué impresionante y emocionante reflexión, porque yo no quiero ser ya una persona que me esté latigando, ¿sí? Para que yo pueda divertir a quien me está latigando, que pueda obedecer yo y aparte a todo un entorno de vida. ¿Cuántas veces no hemos estado en una situación así? No estamos en un circo, pero pareciera que tu vida y tu entorno es un circo que tienes que agradar a quién por un latigazo que te está dando quién y que a veces nosotros mismos no lo estamos dando, ¿sí? ¿A quién quieres agradar con esos latigazos que a lo mejor tú mismo te estás dando y te estás flagelando? ¿O quién es el que te está latigando que no te deja ser libre y que te hace ser, fíjate, los animales son codependientes de un domador, que necesitan obedecer porque si no reciben un castigo, que necesitan obedecer para poder comer, que necesitan obedecer para estar ahí. Y nosotros ahora sí que como dice el dicho, pagan por ver. Entonces, aquí la reflexión es, ¿pagamos o paga la gente por ver cómo yo obedezco a ciertas situaciones concretas de mi vida que me están llevando a hacer un show y que me está obligando a alguien que me domina, alguien que me está maestrando para la vida? ¿Seré yo mismo? O sea, aquí es cuestionarnos, ¿seré yo mismo que me estoy realmente amaestrando a mí mismo para poder sobrevivir en un entorno, en una sociedad, en una vida así como la estoy viviendo? ¿O será que hay personas o situaciones concretas que me están llevando a vivir de esta forma, ¿sí? Si nosotros habláramos en la parte espiritual, que es también muy importante para el ser humano, fíjate que también a Jesús fue lastimado con un látigo en su cuerpo y fue herido muchas veces. Y le arrancaban pedazos de su carne con látigos muy fuertes. Fueron muy injustos con él. Se pasaron porque fue demasiado dolor el que le causaba a él. Y sin embargo aceptó por amor a nosotros. Porque él sabía cómo definitivamente tendríamos que vivir en esta humanidad. Y no solamente quedó en unos latigazos y en unas heridas tan fuertes. Imagínate cuánta sangre no derramó ahí. Que bueno, ya sabemos y conocemos todos esa película de Mel Gibson, que su madre recogió la sangre con una sábana o con una toalla.
cuánto derramamiento de sangre, ¿no? Cuánta situación vivió él después, porque fue llevado al Calvario, fue clavado en la cruz, fue escupido, fue humillado, fue maltratado. Cuántas situaciones que conocemos, todos los católicos, conocemos cómo fue la vida, la pasión de Jesucristo, cómo empezó, ¿sí? ¿Y por qué estamos hablando de esta situación de Jesús que fue latigado? Pues porque Él en su libertad, por amor a nosotros, como Hijo de Dios, decidió vivir toda esa situación concreta para que nosotros no viviéramos una situación parecida. Y la reflexión es esta: el ser humano nos inclinamos a querer vivir esa flagelación que ya vivió él. Y ciertamente él conoce y sabe nuestras heridas, que no son heridas de flagelación como se le hicieron a él, que nosotros tuvimos las heridas en la infancia, desde que nacimos hasta los 3 años, 4, 5 años. Y aparte la educación de nuestros padres y todo, pero ¿qué quiere él? Y nos viene a decir: yo ya pasé por todo esto, pero no quiero que tú pases por toda esta situación que yo pasé. Yo quiero que seas feliz, que ciertamente tienes heridas y que tienes una historia y que tienes tantas cosas que te flagelan y que te lastiman y que te humillan y que te hacen sentir dolor, tristeza, llanto, desesperación, humillación, tantas situaciones que estás viviendo. Él viene y te dice: sabes que yo te acojo, yo te consuelo, yo te abrazo. Pídeme que sane tus heridas, pídeme que sane tu entorno, pídeme que quite de ti, de tu mano, ese látigo con el que te desprecias a ti mismo. Pídeme que te aparte de todos aquellos que te hacen daño y que no te dejan estar en una libertad. Pídeme que te ayude a quitarte esa codependencia, a esa situación concreta que estás viviendo y que no te deja ser libre. Yo entregué mi vida por ti para que tú vivieras en libertad, para que no te pusieras caretas en tu vida, para que no tuvieras que vivir de una u otra forma, aparentando lo que no eres, para que tuvieras que vivir de una forma alegre, en plenitud, que no fueras una persona que tiene que complacer a los demás para que paguen por venir a verte, cuando tú eres auténtico, único e irrepetible. Qué maravilloso cuando nosotros podemos acudir a Dios y poderle pedir que realmente cambie y sane nuestra vida. Qué hermoso cuando nosotros tomamos esa decisión y decir: es verdad, me he equivocado en mi vida. Es verdad que yo reconozco ante ti que yo no puedo solo, que yo estoy sufriendo ahorita con estos, concretamente con lo que uno vive constantemente. Y ahorita es un suceso y después es otro y después es otro. Al final hay alguien que no quiere que te sigas flagelando, que aprendas a vivir de una forma en libertad, aún con el dolor que llevas dentro, pero sin amarguras, sin sentidos, que no vivas de una forma esclavizado a los demás, a un afecto que no te conduce a nada, a una apariencia que solamente te va a lograr tener amistades y demás que también son por apariencia y que después te van a abandonar. Él no quiere que te sientas solo. Él no quiere que te sientas abandonado porque tu vida no tiene sentido, porque no has encontrado una pareja, porque no has encontrado un trabajo digno, etcétera, ¿sí? Él quiere que te sientas acogido y que le supliques lo que tú quieres. Y que tú llegues y le digas: sabes que estoy cansado, que estas plumas ya no me gustan, quítame estas plumas y renueva mi vida. Renuévame por dentro. Renueva lo que yo soy. Renueva mi propio potencial, lo que yo tengo, para lo que yo nací, para lo que tú me trajiste a esta vida. ¿Sí?
Que la gente me va a criticar, que la gente me va a hablar, que la gente me va a decir estupidez y media. Pues sí, como a mí también me lo hicieron, pero no estás solo. Viene a decirte Dios, cuando tú entiendes y comprendes esta situación, te dice, hijo mío, no estás solo. No caminas solo. Caminas de la mano conmigo. Y juntos, tenemos que llegar, o vamos a llegar, si tú lo permites, hasta donde tú quieras. Hasta poder concretar tu vida en la dicha, en la felicidad. Nadie venimos a este mundo a tener sufrimientos concretos que no puedan no evitarse, que no puedan ser transformados en una gracia especial. Porque cuando tú empiezas a entregarle tu vida a Dios y le dices, mira, esto que tengo es una codependencia impresionante al sufrimiento, una codependencia a pensamientos, una codependencia a tantas cosas que me agobian y que solamente me roban la paz en mi corazón, amistades falsas, amoríos falsos, a todas esas personas que de alguna forma están controlando mi vida y que no me dejan ser yo mismo, descansa en Él. Y dile, ¿sabes qué? No puedo más, porque ya no quiero seguir con las heridas que me está haciendo esta persona en concreto. Ya no quiero seguir así. Ya no quiero seguirme flagelando. Ya no quiero que mi vida sea unida a una esclavitud, ¿sí? A mí me llamaba la atención, hablando de animales del circo, como el elefante, digamos así, que tiene su, digamos así, su mensaje. Porque el elefante es una persona, un animal enorme, es de los animales más grandes que existen en el planeta Tierra, ¿sí? Y tiene unas orejas enormes, ¿sí? ¿Y para qué? Decían que para qué tienen las orejas grandes, pues para escuchar todo ruido que pueda venir a sus orejas, porque dicen que por eso son tan grandes, ¿no? Digamos, van a decir, bueno, pues ya entendí por qué el Señor es orejón, ¿no? Porque ya escucha de todo. Sin embargo, es cierto, tienen una sensibilidad los animales en su oído impactante. Ellos pueden escuchar más que ni siquiera nosotros, porque sus sentidos están muy agudos. Entonces imagínate un elefante, ¿no? Escuchan todo hasta lo más mínimo. Y sus patas son fuertes y pesadas, para que donde estén firmes y tenga peso sobre su cuerpo y sobre sus pies y caminen con pasos firmes. ¿Y qué sucede con la cola, que es tan chiquita a pesar del cuerpo? Pues tiene poca cola que le pise, ¿no? Por eso dicen que por eso debemos tomar como ejemplo al elefante. Y qué bonito sería que nosotros tuviéramos el oído tan agudo para poder escuchar a nuestro corazón y poder saber qué necesita el corazón de nosotros. ¿Qué necesitamos llenar ese corazón o tener en ese corazón para emprender un nuevo cambio en nuestra vida? Si nosotros tenemos esas patas tan grandes, ¿cuáles son los pasos firmes que tenemos que dar y que nos van a dar una estabilidad corporal, emocional y de alma y de espíritu, ¿sí? Que nos fortifiquen y que nos ayuden a caminar fuertes, convencidos de lo que estamos haciendo. Y definitivamente, cuando tú emprendes un cambio de vida y te enfrentas a ti mismo, a tu propia historia, a tu propio ser, definitivamente, pues vas a tener menos cola que te pisen, ¿no? Porque dejarás de hacer muchas cosas que ahora estás haciendo y que no cobran sentido y que solamente te meten más problemas, ¿sí? Por eso es importante darnos cuenta de todo esto que estamos viviendo. Hacer un alto en nuestra vida, reflexionar sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que conviene hacer y lo que no conviene. Empezando por el punto que ya les decía, reconozco que yo estoy, que vine a este mundo y que vine a dar. Si yo no doy para los demás, no tiene sentido mi vida. Créanme que cuando el ser humano empieza a dar de sí, empieza a dar en todos los sentidos, la vida del ser humano empieza a ser distinta. Porque tenemos una capacidad de amar, tenemos una capacidad de entrega impresionante. Pero cuando nosotros la guardamos solamente para nosotros, empieza a corromperse. Cuando se corrompe, nos hace daño.
Pero a medida que damos, es como una levadura, se infla, y más damos, más se infla, y más se infla en nosotros esa necesidad de cambio, esa necesidad de emprender un camino nuevo, de saber que no voy a pisar donde ya pisaron, sino voy a poner huellas nuevas en mi vida, de que voy a caminar con pasos firmes, de que voy a estar atento a la escucha de mi corazón, lo que necesita, de mis apetencias, de lo que yo necesito y de lo que yo quiero ser, ¿sí? Porque voy a tener el oído dispuesto y abierto. Y también de esta forma vamos a llegar a tener pues una vida más recta, de la que yo pueda compartir y de que vengan a mí, se acobijan a mí y coman de lo que yo tengo, de lo que yo pueda dar al otro, pero en una vida sana, completamente sana. Pues el tema de hoy así fue. Atrévete a ser tú mismo. Saludos para Samuel Serrano. Y saludos para Samuel Serrano, que espero que te haya gustado el tema. Anaís Pérez. Anaís Pérez. Es que acá tengo mi secretaria, Anaís Pérez. ¿Y quién más? Y Noemí Berrueco. Muchos saludos para todos ellos. Y bueno, pues no me queda más que despedirme porque Fabi ya me dijo que ya me queda muy poquito tiempo y no quiero que me vaya a cortar. Me quedan 2 minutos. Solamente para decirles que si conocen a alguien que tenga un problema de adicción y que no encuentran a dónde llevarlo porque necesitan que sea un centro de rehabilitación que tenga unos buenos cimientos en la espiritualidad católica y demás, está Enrique Monsalve, que tiene su centro de rehabilitación en Ameca, que le da una calidad de vida y que realmente salen renovados de ahí, ¿sí? Aparte le da atención a los familiares, les da acompañamiento y demás. Y bueno, pues ya no me queda más que despedirme de ustedes, agradeciendo en los controles a Fabi, que está detrás de cabina, y que espero a los jóvenes que nos están escuchando, aquí nos vemos el martes a las 7 de la noche, espero puedan venir, vamos a impartir unos temas muy padres, talleres y demás. Y bueno, pues mi número es 3315-715558, quedo a sus órdenes para cualquier cosa que necesiten y estoy a sus órdenes. Sin más por el momento, les digo que el programa No Te Estaciones llegó a su fin y yo les digo, no te estaciones en la vida porque cuando te estacionas, dejas de caminar, ¿ok? Nos vemos, buenas tardes, hasta el próximo jueves.